Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Hoy, como todas las semanas, tenemos invitados y queremos hacer algunas reflexiones importantes acerca de un tema que viene siendo muy importante dentro de la vida de una comunidad, debido a que, como ustedes saben, uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erige todo el proceso de convivencia de las comunidades está en relación con el tratamiento y el respeto entre las personas. Hoy en mi programa tenemos dos grandes invitadas de parte de Mindfulness, que es una filosofía de vida muy interesante, de la cual vamos a aprender algunas reglas importantes para mejorar nuestra convivencia, debido a que la convivencia es, como lo hemos venido diciendo, un pilar fundamental en las relaciones de la comunidad copropietaria. Sobre todo, su importancia nace del gran impacto que se produce en las personas entre sí dentro de este régimen especial de dominio. Hoy les voy a presentar entonces, me acompaña la doctora María del Socorro y la doctora Catalina. Con ellas dos vamos a trabajar durante este rato acerca de la importancia que tienen estos temas en la vida de la comunidad y cómo, a través de todo este proceso que ellos vienen desarrollando, pueden ayudar a nuestros comités de convivencia, a nuestros consejos de administración, a nuestros administradores, con herramientas importantes para ponerse al servicio de toda la comunidad y mejorar las relaciones interpersonales, pero sobre todo, lo más importante, a privilegiar formas de diálogo entre nuestra comunidad. Les doy la bienvenida, doctoras. Muchas gracias. Gracias, Marta. Doctora Marta. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestro programa de hoy contándole a nuestra audiencia ¿qué es Mindfulness? Podríamos empezar por definirlo desde la teoría y podríamos hablar que Mindfulness es atención plena, como está definido, y quisiéramos como llevarlo más allá, y es ver cómo a través del Mindfulness aprendemos a ser conscientes del aquí y el ahora, a vivir cada momento de nuestra vida desde la conciencia. Muy bien. Doctora Marta, gracias por hacernos esta invitación. Hay un término Pali, de la cual se deriva la definición en 3 palabras de mindfulness: atención, conciencia y recuerdo. Atención, conciencia y recuerdo. Uy, cuénteme en qué consisten esos 3 pilares. Como lo define Kabat-Zinn, es prestar atención de manera intencionadamente, aquí y ahora, sin juzgar, sin criticar, sin rechazar. Mindfulness es un bálsamo, lo hemos definido, una actitud, una filosofía de vida que nos lleva a estar atentos y rodearnos de 7 actitudes para poder convivir, poder relacionarnos con nosotros mismos y con todo nuestro entorno. Perdón, doctora Marta, yo quisiera hacer énfasis en eso que dice María del Socorro, desde la conciencia. Muchas veces nos relacionamos y no entendemos el impacto que generamos en los demás. Cuando despierto mi conciencia, realmente genero una relación desde mí y hacia los otros diferente. Pero ustedes están hablando de cosas maravillosas, pero que también deben tener un acercamiento como mucho más ágil para la vida de las personas, porque es muy fácil decir que uno viva sin criticar a los demás, pero no, hacerlo es famoso dicho, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, ¿no? ¿Cómo hacer para que los principios fundamentales y esas 7 características de las cuales quiero que me hablen, quiero que hagamos énfasis para la comunidad, porque el tema es, todos los días, casi todas las personas leemos cosas en los textos, pero no nos entrenamos en mejorar o en asimilar esos conceptos, que es donde está toda la parte grave de las personas, porque
todo aquello que nosotros sabemos en la mente, pero que no internalizamos en nuestro corazón, no nos permite ser mejores personas y mejorar nuestro entorno. ¿Cómo cambiar esa dinámica? ¿Qué puede hacer mindfulness por ese aspecto de la vida diaria que a veces nos hace olvidar de que tenemos conciencia y al no tener conciencia, pues estamos lejos de la realidad que vivimos y no percibimos realmente cómo son las cosas? Sí, así es, doctora Marta. Yo creo que hay una pregunta que debemos hacernos, es desde dónde queremos vivir, desde dónde nos estamos relacionando con nosotros mismos y con los demás. El mindfulness nos lleva a prestar atención aquí ahora, pero desde la neutralidad, como ser testigos de nuestra experiencia. Y desde nuestra experiencia de vida, en cuanto a los eventos, nosotros nos paramos desde allí y podemos ser observadores neutrales y conciliadores de nuestra propia vida y del medio, del entorno, de las personas que nos rodean. Cata, frente a esas relaciones tenemos muchas experiencias, frente a todo, realmente lo que mindfulness significa es que más que un concepto, es una experiencia, y como experiencia hay que practicarlo. Hay que practicarla. Y yo creo que esa es usted acaba de tocar la palabra clave, es experiencia, y es desde dónde enfrentamos la experiencia, desde el juicio, desde la crítica, desde el yo me lo sé todo, o aceptamos la experiencia tal como es. Y por eso hay una frase que pues suena a veces, como usted dice muy bien, fácil decirla, difícil hacerla, y es lo que hay. ¿Cuántas veces enfrentamos esas experiencias desde esa neutralidad, desde lo que es? Yo diría que ustedes están hablando de una cosa muy gigante, porque ser espectador, ser partícipe, ser parte activa de un proceso donde uno tiene que guardar neutralidad cuando tenemos una mente reactiva, cargada de creencias, que la mayor parte de nuestras creencias son nefastas, vuelve las relaciones interpersonales muy, muy complejas. Exacto. Entonces, si uno habla desde la neutralidad, uno podría decir que uno se queda anclado en el pasado, en las peleas o de las incomodidades que produjo un ser humano o una circunstancia en el pasado de una persona. De hecho, hay personas que siguen pasando la factura por cosas que sucedieron hace 20 y 30 años y que no se olvidan de ellas. Entonces, neutralidad, ¿será que es fácil la neutralidad frente a ese proceso de vivencia? Me parece como un poquito complicado. ¿Qué requiere eso? ¿Más conciencia, más entrenamiento? Hay una expansión de conciencia y, como bien lo decía, inclusive poder aceptar realmente lo que está pasando, poder aceptar la situación, es una expansión de conciencia. Es expansión de conciencia. Es mucho más que poder inclusive estar desde la neutralidad, es como ser testigo de lo que está pasando sin engancharme. A veces mediatizamos, como dice usted, doctora Marta, nuestras relaciones, nuestro diario vivir, porque tenemos un mapa mental, cada uno miramos las personas desde nuestros recuerdos, desde nuestras referencias o desde el ejemplo como tal. Entonces, nos olvidamos que las relaciones inclusive es una oportunidad para podernos conocer. Mindfulness, desde esa conciencia testigo, como observadores de todos los eventos y de la experiencia, construimos, expandimos, generamos fluidez, generamos distensión, generamos confianza. ¿Y cómo lo hacen? Yo quería, porque usted hace esa pregunta, bueno, ¿y cómo se logra esto que aparentemente no es tan fácil? Y por eso es todo un proceso de entrenamiento de nuestra mente, de nuestro corazón, y es cómo conectarnos internamente conmigo mismo. En el caso nuestro, la vivencia ha sido de 2-3 años de formación, de experiencia, de vivencias, y es no solamente tener el concepto, es vivirlo. Y por eso este es un proceso en el que formamos, acompañamos, para que vayamos desarrollando cada una de esas actitudes y de esa forma de vida,
para llegar no a la neutralidad de la indiferencia, sino al no juicio, al aceptar lo que hay. En ese orden de ideas yo quisiera preguntarles, las personas que quieren mejorar sus relaciones interpersonales, que requieren mejorar las condiciones de diálogo, de afinidad, de entender lo que está pasando y de alguna manera ser capaz de compartir ese medio con cierto nivel de neutralidad. ¿Qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir? ¿Cómo debe funcionar? Porque yo les quiero contar, señoras, que la propiedad horizontal, desde el punto de vista, digamos, jurídico, es una composición muy fuerte, porque resulta que allí son un montón de personas que no tienen ningún nexo de afecto ni de afinidad con y son nada, dueños, que son propietarios de unos bienes en donde te toca entrar a transar con personas que tú no sabes de dónde vienen, quiénes son, Sí. qué expectativas buscan en su vida, si tienen alguna afinidad con tus intereses. Es decir, tenemos por un lado ese problema, por el otro una presión espantosa con una responsabilidad terrible sobre el nivel, no solamente de la comunidad, sino de los cuerpos de dirección y administración de la copropiedad, que deben responder por la convivencia. claro. Y tenemos una comunidad dispersa, con motivaciones diferentes para vivir allí, para verla, y con motivaciones diferentes desde su experiencia para ver la vida. Por eso la neutralidad aquí me parece que es un tema, digamos, con un nivel de complejidad alto, porque cuando las personas hablan de eso, de alguna manera tenemos que ser capaces de volver eso tangible para un ser humano. Los consejos de administración y los comités de convivencia obligatoriamente están dentro del régimen de la propiedad horizontal con una función fundamental, y es mantener la convivencia. Entonces, cuando uno tiene una relación de ese nivel con la responsabilidad legal que le imputa a uno la ley ya, y con un resultado por el cual debe responder, yo quisiera preguntarles a ustedes, como personas que pueden ofrecer un proyecto directo de familiarización, de mejoramiento de relaciones interpersonales, ¿en qué se traduciría el trabajo que ustedes pueden hacer con la comunidad? Y si es un trabajo que tienen que hacer, si ese trabajo es de capacitación, si es de acompañamiento, si es un proceso terapéutico o qué, y cuál sería la metodología de trabajo para mirar si ellos están interesados en que eso mejore, porque el reto de la propiedad horizontal es que hagamos la vida mejor de todos, entre otras cosas, porque la convivencia es un puntal de desarrollo humano grandísimo dentro de la propiedad horizontal, sobre todo teniendo en cuenta que en este formato de vivienda las implicaciones y el nivel de, digamos, de impacto que produce la vida de las personas es grandísimo. Podría pensar uno que un simple taconeo, prender una lavadora a las 12 de la noche o una licuadora a las 6 de la mañana no tendrían por qué molestar a nadie, pero son causales de confrontación entre una comunidad. Y el problema a veces no es que lo que la persona hace, sino el tratamiento que le damos a los problemas, que no tenemos metodología de trabajo o no tenemos algunos mecanismos específicos como para abordar, no desde el castigo, sino desde la invitación a que eso sea diferente. Pero cómo, y siempre me ha preocupado esa pregunta, es cómo hacer que el otro sienta que si cuida mi vida, si cuida mi tranquilidad, si cuida mi entorno, va a mejorar también la de él. ¿Cómo hacemos para hacer entender eso? Pues yo pienso que hay un trabajo grande que hacer con el consejo de cualquier comunidad, con los comités de convivencia, que en cierta medida su rol es ser facilitadores, ¿sí? Exactamente. Su rol es acercar a la comunidad para un buen vivir, para un vivir en felicidad y construir. ¿Sí? Y hay otro tema que hemos visto mucho con María del Socorro, y es cómo trabajar con los niños, desde los niños, para generar unos hábitos sanos de convivencia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Sería a través de formación, a través de acompañamiento, porque hay 3 pilares que tiene Mindfulness que es importante conocer. Uno es la meditación formal, la meditación informal y la autoconciencia y el autoconocimiento. Entonces, en la medida en que estos grupos caminan en este sendero,
pues van a poder asumir un rol de facilitadores, de acercadores de la comunidad. O sea, estamos hablando de herramientas básicamente de formación y acompañamiento. Ok. ¿Y a quiénes? ¿Y a quiénes? Bueno, el pilar que habla, de los pilares que habla Cata, y a lo cual realmente hacemos énfasis es en esa meditación informal, que tiene que ver con la cotidianidad. La vida es sencilla, la vida es de tolerancia y de comprensión. Cuando hay pausa y no se responde más, cuando hay un marco jurídico y de normas, cuando nos regimos frente a eso sin un nivel de tolerancia y comprensión por el otro, pues realmente obtenemos reacciones y respuestas automáticas, no respondemos desde lo que realmente es la comprensión. Y este trabajo es sencillo, es hacer pausa, es tal vez colocarnos en un nivel donde estemos no dándole la razón al otro, sino teniendo en cuenta el marco jurídico, pero también toda esa tolerancia y ese ser humano que está frente a nosotros con inquietudes, con necesidades, con rechazos, y comprender que él es una persona única con una identidad, con una formación, con un mapa mental, que lo hace a veces reaccionar y no responder ante una comunidad de manera razonable, amorosa. Exacto. Ok, ustedes están hablando de unas cosas muy importantes, pero entonces a mí me surge una inquietud. Cuando los niveles de conciencia se despiertan, hay mayor racionalidad, es decir, hay menos oportunidad de que la gente sea menos reactiva, porque la conciencia lo lleva a uno a tener más pausa en la reacción, digamos, en la forma de dar respuestas, ¿cierto? Sin que eso sea, porque cuando nosotros hablamos del nivel reactivo es algo explosivo normalmente, está asociado a algo automático que además produce dolor. Yo creo que ese es como un componente social muy arraigado entre nuestra cultura. Yo conozco mucha gente que cada vez que reacciona, hiere, aporrea, genera unas dificultades terribles con su familia y después es capaz de volver a llorar, a arrodillarse y pedir perdón, pero no hace nada por cambiar. Entonces me preocupa es ¿por qué o qué podemos hacer nosotros? Porque esos niveles de conciencia multipliquen la capacidad no de reacción inconsciente, sino de la reacción consciente, mesurada, de la persona con todo el proceso de sindéresis, de entender que todo lo que hace en su vida impacta de manera significativa, sobre todo en una comunidad como esta. Claro. Y es que ahí viene la importancia de la práctica, doctora Marta, porque cuando hablamos del concepto, pues aparentemente es fácil. Ajá. Pero ¿qué tanto estoy yo en la capacidad de reconocer lo que acabo de hacer, de entender de dónde nació, qué impacto tuvo en el otro para reconsiderar? Y ese es el hábito que tenemos que cambiar, para dejar ese automatismo, esa reacción que muchas veces viene acompañada de una emoción muy fuerte, ¿sí? Para poder responder en pro de construir esa comunidad. Claro, pero entonces volvemos aquí a lo mismo. Si la persona que hace de manera repetitiva esa conducta, porque cuando una persona reacciona y reacciona y reacciona, siempre llora, siempre se arrodilla y siempre pide perdón, pero no hay cambio en su conducta, eso está indicando realmente que no hay algo, no ha dado con el clic que lo debe hacer cambiar. Claro. ¿Qué clic nosotros le podemos entregar a la comunidad para que esa confrontación, sobre todo que el problema más grave en la propiedad horizontal es que pueden tener diferencias, pero las diferencias se han vuelto un problema de controversia entre dos bandos o entre bandos, donde la gente lo único que hace es empobrecerse, abrir espacios para que haya descoordinación y pérdida de recursos. Entonces, ¿cómo hacer eso? Cómo prevenir, cómo ayudar y qué entregarle a una comunidad que está ahogada y asfixiada en los problemas porque tiene que pagar una cuota que no alcanza, porque tiene que pagar un crédito con el que no alcanza, porque le cae mal uno de los vecinos, o porque tiene problemas de confrontación por mascotas, o con un vecino que de pronto ronca
y que con esas paredes de hoy día se vuelve complicado, porque conozco problemas gravísimos que han generado dificultades realmente complejas entre la vida de las personas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué les podemos entregar? Porque ustedes hablaron ahora de una cosa maravillosa, que ustedes pueden hacer entrenamiento de niños, de preadolescentes, de adolescentes, de grupos del consejo, del comité de convivencia. Qué rico sería que nuestra gente entienda que cuando se mejora en su vida personal, que cuando adquiere herramientas que le hacen tener cordura, la cordura lleva a la conciencia lleva a mejoramiento de vida, el mejoramiento de vida lleva pues a tener una calidad de vida importante para todos los copropietarios, y eso se vuelve interesante en ese sentido. Sí, doctora Marta, los seres humanos no razonamos, buscamos razones para justificar todos los actos de nuestra vida. Mindfulness, a través de el desarrollo y la práctica de ese músculo de la atención, nos lleva a ser mejores escuchas. Nuestra sociedad no escucha, y por lo tanto escucha solo lo que realmente quiere escuchar y lo que le conviene. No hay regulación de las emociones. Las emociones mindfulness, a través de esa actividad mental de nosotros, tiene una cadena de emociones, sensaciones, sentimientos. Esos sentimientos se transforman en pensamientos, que es lo que realmente en últimas evidenciamos en ese diálogo permanente y cotidiano. Ese diálogo que está lleno de reacciones y de mirar solamente lo que me perjudica a mí, no lo que beneficia a la sociedad o a nuestro entorno. Entonces, cuando no escuchamos, cuando nuestra comunicación interna solo está apalancada en un derecho que obviamente jurídicamente lo tenemos, pero donde el otro bracito, que es el nivel de tolerancia, no está presente, pues reaccionamos y sencillamente llegamos a desacuerdos que no nos llevan sino a generar conflictos. Ustedes fuera de cámara me hablaban de una cosa muy interesante, y es de lo que tenemos que hacer en el cerebro durante un número de días importante, pues para que generemos un hábito nuevo en la vida. Me parece de la mayor importancia, porque tenemos que empezar a generar a través de este tipo de herramientas cómo generar que la gente no solamente cambie sus hábitos, porque al cambiar sus hábitos cambia su vida. Claro, independientemente. Reza una famosa frase muy interesante, que cuando el que quiere cambiar su vida tiene que cambiar al menos un término de la ecuación. O sea, si uno quiere cambiar cualquier resultado, tiene que cambiar cualquier término de la ecuación. A veces es comer menos, a veces es fumar menos, a veces es dormir menos, a veces es trabajar más, a veces es hacerlo con más inteligencia, a veces es mejorar los niveles de eficiencia. Todo ese tipo de cosas, cuando la gente no es consciente de eso, genera una dificultad grande. Pero ustedes también tocaron otro tópico que a mí en lo personal me preocupa cuando yo lo veo a la gente, y es: nadie cuida sus pensamientos. La mayor parte de la gente no cuida sus pensamientos, y si no cuidamos nuestros pensamientos, se vuelven palabras, y esas palabras se vuelven hechos. Y tóxicos. Y además la mayor parte, desafortunadamente, estamos concentrados en lo tóxico. Entonces, y que son los ladrillos de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué poder hacer para que esa dinámica cambie en nuestras comunidades? ¿En qué se traduce? ¿Qué les podemos decir a ellos? O si el producto tiene que ser, que ustedes le pueden ofrecer a las comunidades, ese producto tiene que ser de acuerdo con un diagnóstico especial que se haga, con el número de personas, no sé, igual ellos tienen que tener un número de contacto. Yo creo que va a aparecer en la pantalla, en nuestra pantalla enseguida, sí, donde ustedes pueden tener toda la información, y me parece de la mayor importancia, toda vez que uno de los temas más importantes es ofrecer soluciones a las copropiedades. De acuerdo. Y la mayor parte de la gente está, digamos, es profesional en otras áreas de conocimiento, pero generalmente olvidamos el tema de desarrollo humano, que son tan importantes, el tema de las emociones, de los pensamientos, del nivel de las palabras, de la carga emocional de las palabras, y todo esto tiene mucho que ver con lo que requieren nuestras comunidades para poder ayudar a resolver los problemas. Y eso hace
doctora Marta, que la formación no sea simplemente porque yo soy miembro de un consejo, que haya cambio, sino cómo esto impacta en mi vida, en mis 360 grados. Soy papá o mamá, soy hermano, soy vecino, soy presidente de un consejo, soy ciudadano, y por eso requiere un trabajo paulatino. Esto no es un taller de 2 días, sino es un proceso de formación en esa conciencia y en ese vivir el aquí y el ahora para poder practicar el mindfulness, ¿cierto, María del Socorro? Sí, y hay algo muy interesante adicional a lo que dices, Cata, es la corporalidad, ese lenguaje corporal, esa expresión emocional en la cual nosotros estamos vivenciando todos nuestros pensamientos, en la postura que nosotros asumimos frente a todas estas situaciones y a esta experiencia, y la actitud con la que nosotros enfrentamos todos estos. Sí. Mira cómo la realidad transforma los estilos de vida. Y yo hago mucho esa reflexión porque uno lo ve. ¿Tú has visto que una persona se comporta como se viste? Claro. Cuando tú estás en chancletas, en la playa o en vestido de baño, te comportas totalmente distinto como cuando te vistes de gala para ir a una fiesta importante. O cuando vas a un evento que tiene trascendencia para ti, o cuando quieres venderle tu imagen a alguien. Es importante, es ver cómo esos arquetipos que nosotros utilizamos nos generan la posibilidad de abrir o cerrar puertas, y la gente tiene que entender que ese es un fenómeno importantísimo de las relaciones humanas, y que en la medida que nosotros podamos entender y hacer conciencia de eso, podemos abrir o cerrar puertas. Qué rico entender ese lenguaje, qué rico poder hacer un trabajo sostenido con las comunidades que nos permitan que se cambie el sistema de vida, solamente con un tema de actitud. Usted ha dicho una palabra clave aquí, sostenido. Mindfulness, a través de su práctica, lleva a una atención autosostenida, y esa atención autosostenida nos lleva a estar de observadores, estar presentes y darnos cuenta realmente de lo que es nuestra esencia, de nuestras emociones, del sentir de nuestro cuerpo, de nuestra postura ante la vida. Entonces, es esa atención autosostenida la que nos lleva a poder cada día ser nosotros mismos. Es sencillo. No realmente, la imagen es muy importante, el estar presente es muy importante, pero cuando hablamos de postura, es frente a la vida, es frente a nuestras tomas de decisiones, es frente a nuestra capacidad para llegar a acuerdos, es nuestra capacidad para poder dialogar, es de dónde lo hacemos, desde nuestro corazón o desde nuestros pensamientos, de nuestro razonamiento, de nuestro beneficio, de nuestro interés particular, o desde un interés colectivo o un interés de unidad para poder realmente cambiar cada día más esta sociedad con valores, con principios y con virtudes que nos lleven a hacerla mejor. A mí me gustaría, antes de terminar nuestro programa, queridas señoras, que me contaran esas 7 características, esos 7 principios importantes del mindfulness que se pueden aplicar de manera fácil a las personas. ¿En qué se traducen? ¿Cuáles son? Bueno, son 7 actitudes. Actitudes. Ok, muy bien. ¿Sí? Que, como muy bien decía María del Socorro, es desde dónde enfrento yo cada situación, cada experiencia. Y una es desde la seguridad, por ejemplo, ¿sí? Es qué tan seguro, qué tan confiado estoy en mí mismo, del rol, del papel, de la facilitación que estoy haciendo, ¿sí? El estar abierto al aprendizaje. Muchas veces cuando llegamos, usted lo decía hace un ratico, en estos consejos y en esta comunidad, cada uno tiene un rol, ¿no? En sus trabajos, en una profesión, en una formación. Pero qué tan abiertos estamos a ver en cada situación la opción de aprender de alguien algo, de una situación que de pronto no tiene nada que ver con mi trabajo y que me muestra otra realidad, otra perspectiva, otra capacidad de respuesta, de decisión. Otra es el no juzgar. Vivimos juzgando, ¿no? Casi que nuestro rol, nuestra enseñanza, desafortunadamente en la vida, es aprender a juzgar, a calificar a las personas, a las situaciones de bueno, malo, feo, tan
ponemos rótulos y mindfulness nos lleva en esa actitud de No crítica. evitar, No crítica. juzgar, no crítica, No calificar ni no positiva calificar. ni negativamente Nada, la es lo que experiencia. es, ¿sí? Y soltar lo que tengo que soltar. Nos cargamos maletines de muchas personas. En esos comités, por ejemplo, cargamos la situación del vecino A, B, Z. Eso le corresponde al vecino, no es mía. Yo solamente soy un facilitador. Entonces, es soltar lo que tengo que soltar a través de esa experiencia de vida también, ¿no? Yo aprendí que años atrás y tengo que aprender a soltarlo. ¿Qué otras actitudes, Marisol? La paciencia, ser paciente frente a lo que realmente estamos escuchando, estamos observando y estamos viviendo, la distensión. No cambiar lo que realmente hay porque es lo que está sucediendo realmente aquí, no lo que pasó se fue. El futuro no ha llegado todavía, lo que estamos viviendo es hacia lo cual nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Cuál es el foco de la situación? Y es entender que las cosas llegan cuando tienen que llegar. A veces queremos que sucedan ya, por ejemplo en una asamblea. Y hay cosas que no pueden llegar en una asamblea, que no pueden llegar en un comité de convivencia. Hay que permitir que las cosas se diluyan y pasen. Bueno, hay un problema con nuestra mentalidad y es que nosotros desafortunadamente, suena muy feo, pero lo tengo que decir, nosotros hemos quedado con una cultura mafiosa de las cosas así, 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 y no pueden ser. Sí. Tenemos que hacer proceso. El día que nosotros entendamos que la mayor parte de las cosas se generan a través de un proceso, ese día todo va a cambiar. Pues Claro. a mí me ha encantado tenerlas en este programa. Muchas gracias por haber venido. Gracias, doctora Marta. A todos nuestros televidentes, Mindfulness está en capacidad de poderlos ayudar con sus comunidades a través de unos programas de capacitación y acompañamientos interesantes para que personas de la comunidad, los cuerpos colegiados de los órganos de administración y del ejercicio de dirección de la copropiedad, así como los terceros interesados en la prestación de los servicios a las comunidades, puedan generar un trabajo con herramientas prácticas en la vida que de paso no solamente nos mejoran a nosotros como personas y nuestra calidad de desempeño, subiendo niveles de eficiencia y eficacia con efectividad, sino que adicionalmente generamos un mundo mejor, contribuimos a la paz del país, generamos una forma de vida mucho más fácil dentro de las copropiedades y vivimos todos mejor. Así que los esperamos hasta una próxima oportunidad y ha sido un placer volverlos a ver. Gracias. Gracias. Gracias, doctora Marta.